Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense para un viaje por las emociones, por esos amores que nos dejan con el corazón hecho pedazos, por las traiciones que duelen hasta el alma. Hoy vamos a hablar de una historia que resonó en muchas partes del mundo, una historia que involucra a Demet, Oguzhan y Can. ¿Listos para desentrañar el drama? Porque esto es impactante. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor, dolor, traición y sobre todo, muchísima polémica. Una historia que nos demuestra que a veces, el amor puede ser el arma más destructiva que existe. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada sentimiento que rodeó a este triángulo amoroso que dejó a más de uno con el corazón en un puño. Y sí, como siempre, les invito a que se queden hasta el final porque la sorpresa está garantizada. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todo. Así que vamos a empezar. Demet Özdemir y Oguzhan Kok. ¿Quiénes son? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo del espectáculo turco, Demet es una actriz sumamente popular, conocida por sus papeles en series de televisión que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas. Y Oguzhan, por otro lado, es un actor, cantante y comediante muy reconocido en Turquía. Un tipo con mucho talento y un gran sentido del humor. La historia de amor entre Demet y Oguzhan parecía un cuento de hadas moderno. Se conocieron, se enamoraron, y en agosto de 2022, ¡boom!, se casaron en una ceremonia espectacular que parecía sacada de una revista. Todo era perfecto, risas, alegría, felicidad, el sueño de cualquier pareja enamorada. Pero como suele suceder en la vida, la realidad a veces es mucho más compleja que un cuento de hadas. Y aquí es donde entra en escena nuestro tercer personaje, Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkenci y otras producciones exitosas. Can y Demet, bueno, digamos que la química entre ellos en la pantalla era innegable. Trabajar juntos en Erkenci generó una conexión que traspasaba la ficción. Los fans soñaban con que su relación fuera más allá de la pantalla. Rumores, especulaciones, fotos, todo alimentaba la llama de la ilusión. Y ahora viene la parte dramática. A pesar de que Demet y Can nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores de un posible romance entre ellos fueron intensos. Y por otro lado, estaba Oguzhan. El hombre con el que Demet finalmente se casó. ¿Cómo se sentía él ante estos rumores? ¿Cómo era la dinámica entre los tres? Estas son preguntas que nos hemos hecho muchos. La boda de Demet y Oguzhan parecía ser la confirmación de un amor duradero, una historia con final feliz. ¿Pero qué pasó después? Porque, como les dije al principio, la historia no terminó ahí. A los pocos meses de casados, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, de infidelidades. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles, no tardaron en hacerse eco de la situación. Las noticias se propagaron como la pólvora. Y por supuesto, la situación de Can Yaman se volvió más relevante. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? ¿Era acaso el fantasma del pasado, el amor no correspondido, el que todavía seguía presente en el corazón de Demet? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se hablaba de celos, de inseguridades, de un amor que nunca se pudo concretar. El divorcio de Demet y Oguzhan finalmente llegó. Un divorcio que, según las fuentes, fue rápido y discreto. Pero la herida evidentemente seguía abierta. ¿Cómo pudo una historia de amor tan prometedora terminar en tan poco tiempo? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Y qué hay de Can Yaman? ¿Qué sentía él al ver a Demet, su compañera en la ficción, pasar por este difícil momento? Lo cierto es que en esta historia, no hay villanos ni héroes. Solo personas que, como todos nosotros, sufren, se equivocan y luchan por encontrar la felicidad. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta situación en el mundo del entretenimiento. El público que había seguido de cerca la historia de amor de Demet y Oguzhan, se sintió defraudado, decepcionado. Y la figura de Can Yaman, siempre presente, siempre rodeada de rumores, se convirtió en el centro de la polémica. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Primero, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones pueden ser frágiles y que la felicidad no siempre está garantizada. Segundo, que los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, a veces pueden distorsionar la realidad y crear más confusión que claridad. Y tercero, que la vida es impredecible. Que a veces los finales felices son solo una ilusión y que las segundas oportunidades, aunque posibles, no siempre resultan como esperamos. En el caso de Demet, Oguzhan y Can, cada uno ha seguido su camino. Demet, recuperando su carrera y buscando nuevos proyectos. Oguzhan, también enfocado en su trabajo. Y Can, continuando su carrera internacional. Pero la historia, la polémica, el recuerdo de un amor que no pudo ser, sigue presente en la memoria de muchos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman tuvo algo que ver en el fin de la relación de Demet y Oguzhan? ¿Creen que la química que tenían en la pantalla era real? ¿Creen que el amor, a veces, es solo una ilusión? Me encantaría leer sus comentarios. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del drama y la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de estas reflexiones sobre el amor, la traición y las segundas oportunidades. Recuerden que detrás de cada noticia, de cada rumor, de cada foto, hay seres humanos con sentimientos, con emociones, con sus propias historias. Muchas gracias por acompañarme. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y ahora, amigos, vamos a profundizar aún más en esta fascinante historia. Vamos a desmenuzar cada uno de los elementos que la componen, a analizar las sombras y luces de cada personaje, y a especular sobre lo que pudo haber pasado realmente. Prepárense para más detalles, más especulaciones y, por supuesto, más drama. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la estrella en ascenso y el amor en la sombra asterisco asterisco. Demet Özdemir, como ya mencionamos, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su talento, su belleza y su capacidad para conectar con el público. Series como Erkencikus la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola en un nombre conocido en todo el mundo. Su carisma, su sonrisa contagiosa y su profesionalismo la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices. Pero detrás de la imagen de la estrella de cine, se esconde una mujer con sus propios sueños, anhelos y, por supuesto, problemas. La vida de Demet, como la de cualquier persona, no es perfecta. Y como veremos, el amor y las relaciones sentimentales pueden ser un campo minado. La química entre Demet y Can Yaman en Erkencikus fue innegable. La serie, que narra la historia de amor entre una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, conquistó a audiencias de todas las edades. La conexión entre los protagonistas, tanto en la pantalla como fuera de ella, alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Los fans soñaban con ver a Demet y Can juntos en la vida real, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que demostraban la cercanía entre ambos. Asterisco asterisco Oguzhan Koç, el hombre de la música y el humor asterisco asterisco. Oguzhan Koç, por su parte, es una figura muy conocida en Turquía. Actor, cantante y comediante, Oguzhan tiene un gran sentido del humor y un talento innato para el espectáculo. Su popularidad en su país es innegable, y su personalidad extrovertida y carismática lo han convertido en un ídolo para muchos. La relación entre Demet y Oguzhan parecía, a simple vista, una combinación perfecta. Dos personas exitosas con personalidades vibrantes y que irradiaban felicidad. Su noviazgo, que comenzó en 2021, fue seguido de cerca por los medios de comunicación y los fans. La noticia de su compromiso y posterior boda en 2022 fue celebrada por muchos, que veían en ellos a la pareja ideal. La boda, como mencionamos, fue un evento espectacular. Una ceremonia de ensueño, llena de alegría y emoción. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Parecía que Demet y Oguzhan habían encontrado la felicidad eterna. Pero como sabemos, la realidad a veces es mucho más compleja. Asterisco asterisco Can Yaman, el galán internacional y el centro de la tormenta asterisco asterisco.
Can Yaman, el tercer vértice de este triángulo amoroso, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento y su atractivo físico. Su fama internacional comenzó con la serie Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir. Su química en la serie fue tan evidente que los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Can, con su carisma y su profesionalismo, ha logrado consolidar una exitosa carrera en Italia, donde ha protagonizado diversas producciones. Su popularidad es innegable y su nombre siempre está presente en los medios de comunicación y en las redes sociales. La figura de Can Yaman en esta historia se convirtió en el centro de la polémica. Los rumores sobre un posible romance con Demet, la química innegable entre ambos en la pantalla y la posterior ruptura de Demet y Oguzhan alimentaron las especulaciones y los chismes. *** El triángulo amoroso, rumores, especulaciones y verdades a medias ***. La historia de Demet, Oguzhan y Can es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar y distorsionar la realidad. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can, mientras Demet estaba comprometida con Oguzhan, fueron constantes. Fotos, vídeos y declaraciones a medias alimentaron la especulación. ¿Qué había de cierto en todo esto? ¿Existió realmente una relación amorosa entre Demet y Can? ¿O simplemente era una química innegable en la pantalla, que los fans y los medios interpretaron de otra manera? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo cierto es que la conexión entre Demet y Can en Erkencikus fue muy fuerte. La serie los unió y la fama y el éxito los catapultaron a ambos. Es posible que, durante la grabación de la serie, existiera una atracción, una conexión emocional que traspasaba la ficción. Pero también es posible que, por diferentes motivos, esa relación nunca se concretara. Oguzhan, por su parte, se enfrentó a una situación delicada. Los rumores sobre la posible relación entre su novia y Can Yaman, las fotos y vídeos que alimentaban la especulación, debieron ser difíciles de afrontar. ¿Cómo reaccionó ante todo esto? ¿Cómo gestionó los celos, la inseguridad y la presión mediática? *** La crisis y el divorcio, el final de un cuento de hadas ***. La boda de Demet y Oguzhan, que parecía el inicio de un cuento de hadas, pronto se vio empañada por rumores de crisis. A los pocos meses de casados, comenzaron a circular noticias sobre problemas de comunicación, diferencias irreconciliables e incluso infidelidades. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de la situación. Las noticias se propagaron como la pólvora y los fans y el público en general se preguntaban qué había pasado. El divorcio de Demet y Oguzhan, que llegó en poco tiempo, fue una confirmación de la crisis. Un final abrupto para una historia de amor que parecía prometedora. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cuáles fueron las causas de la ruptura? Las versiones son diversas y contradictorias. Algunos medios de comunicación afirmaron que hubo infidelidades por parte de Oguzhan. Otros señalaron que la presión mediática y las especulaciones sobre la relación de Demet con Can Yaman jugaron un papel importante en la crisis. Lo cierto es que al final, la relación entre Demet y Oguzhan no funcionó. La historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de manera abrupta y dolorosa. *** El impacto en la carrera de los protagonistas ***. La historia de Demet, Oguzhan y Can tuvo un impacto en la carrera de los tres. Demet, tras el divorcio, se enfocó en su trabajo buscando nuevos proyectos y consolidando su carrera. Su popularidad no disminuyó y su talento siguió siendo reconocido. Oguzhan, por su parte, continuó su carrera musical y actoral. La polémica del divorcio, aunque afectó su imagen, no impidió que siguiera trabajando y generando contenido. Can Yaman, por su parte, continuó su carrera internacional. Su figura, siempre asociada a Demet, se mantuvo en el centro de la atención mediática. La especulación sobre su relación con Demet no disminuyó, pero él continuó con su trabajo y sus proyectos. ***, ¿qué podemos aprender de todo esto? ***. La historia de Demet, Oguzhan y Can nos deja varias lecciones. Primero, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones pueden ser frágiles y que la felicidad no siempre está garantizada. Segundo, que los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, a veces pueden distorsionar la realidad y crear más confusión que claridad.
Tercero, que la vida es impredecible. Que a veces los finales felices son solo una ilusión y que las segundas oportunidades, aunque posibles, no siempre resultan como esperamos. Pero, sobre todo, esta historia nos enseña la importancia de respetar la privacidad de las personas. Detrás de cada celebridad, de cada figura pública, hay un ser humano con sentimientos, con emociones y con sus propias historias. Los rumores, las especulaciones y los chismes pueden causar mucho daño. Asterisco asterisco pregunta sin respuesta y la búsqueda de la felicidad asterisco asterisco. En el caso de Demet Oguzhan y Can, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo una relación amorosa entre Demet y Can? ¿Cuáles fueron las causas reales de la ruptura de Demet y Oguzhan? La verdad probablemente solo la saben los tres. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que cada uno ha seguido su camino. Demet buscando nuevos proyectos y consolidando su carrera. Oguzhan enfocado en su trabajo y su música. Y Can continuando su carrera internacional. La historia de Demet, Oguzhan y Can es un reflejo de la complejidad del amor y las relaciones. Un recordatorio de que en la vida, no siempre hay finales felices. Pero también una invitación a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la búsqueda de la felicidad. Asterisco asterisco conclusión, el drama continúa, la vida sigue asterisco asterisco. Y así, amigos, llegamos al final de este análisis exhaustivo de la historia de Demet Oguzhan y Can. Hemos desentrañado el drama, analizado los rumores y especulaciones, y reflexionado sobre las emociones y los sentimientos que rodean a esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad del amor, las relaciones y la vida. Recuerden que detrás de cada noticia, de cada rumor, de cada foto, hay seres humanos con sus propias historias. La vida de Demet Oguzhan y Can, como la de todos nosotros, continúa. Cada uno ha seguido su camino, buscando la felicidad y el éxito. Y aunque la historia de su triángulo amoroso sigue presente en la memoria de muchos, lo importante es que cada uno ha logrado rehacer su vida y seguir adelante. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.